Alabado sea el Señor. Eterno Dios de la gloria, en esta hora estamos delante de su presencia, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Estamos delante de su presencia, pidiendo la guianza del Espíritu Santo, Dios de la gloria, para dar a conocer la verdad de su palabra. Mi Dios, para poder entender, oh eterno Dios de la gloria, cuál era la condición del hombre sin Jesús. ¿Cuál es la condición del hombre sin Jesús, oh Dios de la gloria? Pero que a través de la revelación del Espíritu Santo hay un poder sobrenatural que toca los corazones para convencer al ser humano de sus delitos y pecados. Pero que a través de la gracia, de la misericordia, eterno Dios, vino la redención de nuestros pecados, que es en Cristo Jesús. Pedimos la guianza del Espíritu Santo en esta hora. Amén y amén. Bien, tome en su lugar. Vamos a compartir unos pasajes. Voy a invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, el verso 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora vamos al capítulo 6, 23, de ahí mismo del libro de Romanos. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Mire, amado hermano, dice en el primer pasaje que vimos, porque la paga del pecado es muerte. Porque desde el principio de la creación, dice en el libro de Génesis, que el hombre pecó. Porque vino, se introdujo en la serpiente, Satanás se introdujo en la serpiente y sedujo a Eva. Y a través de ello cayeron los dos en pecado. Entonces, a través de ese pecado, dice la palabra de Dios, que pasó el pecado a todos los hombres. Por eso el versículo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios no quería que el hombre quedara fuera de la gloria de Dios, porque lo hizo santo, puro y sin mancha. De tal manera que en el principio de la creación, Dios se paseaba en medio del huerto. Pero después de la caída, Dios tuvo que echarlos del Edén, y cuando los echó, entonces vino maldición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la misma, la serpiente, el animal, y aún la tierra, dice la palabra. Había pura árboles frutales en el Edén, y a partir de ello dice: al hombre espinos y cardos te producirá. Entonces en la escritura se nos da a conocer que ese Adán, dice la palabra de Dios, ese fue el Adán que conocimos que pecó, pero dice que después nos habla de un postrer Adán, que es Jesús. Entonces, en donde dice que todos pecaron, están destituidos, quedó el hombre destituido de esa bendición, de esa gloria de Dios. Entonces, aquí en el libro de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, a través de Jesús, nos da la vida eterna. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús nosotros podemos tener vida, dice la palabra de Dios, y una vida eterna. Entonces, de esa vida eterna vamos a hablar en el otro tema. En el verso 6:23
dice así nuevamente para que meditemos un poquito, porque la paga del pecado es muerte. Esa era la condición del hombre de haber rechazado la divinidad de Dios y cayó en desobediencia. La paga era muerte, pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener vida eterna. Nosotros podemos tener la redención de nuestros pecados. ¿Qué es redención? Que Cristo tuvo que pagar el precio de nuestros pecados, muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz por nuestros pecados. O sea, que la condenación que había sobre el hombre, Jesús la cargó sobre su cuerpo. Él cargó, y dice en el libro de Isaías que fue despreciado y desechado entre los hombres, aún entre los de su misma nación. Fue despreciado y desechado. Dice, mas nosotros no le estimamos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice, y Él cargó el pecado de todos nosotros. Y después a veces se menciona este versículo, dice, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Pero en esa llaga que está hablando es a través de que por esa llaga, que Jesús sufrió, que Jesús padeció, nosotros fuimos curados. ¿De qué? Del pecado. No tan solo está hablando de enfermedades, sino del pecado. Fuimos nosotros curados. Y dice Dios, porque yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, sino que nosotros tenemos que ver que dice su palabra. Yo no quiero la muerte del que muere. No, dice, yo quiero que el hombre viva. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que el pecado, porque ahí dice, por cuanto todos, no deja a nadie fuera de no haber pecado. Entonces, estando el verbo, Jesús, en la gloria con el Padre, dice que Él vio sobre la tierra y no vio a ninguno justo sobre la tierra. Entonces dice, bueno, ¿y ahora a quién enviaré? Porque el hombre cayó de la imagen de Dios en el Edén, se perdió. Entonces, cuando el Padre, el Eterno, pregunta, dice Jesús, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Entonces se imagina que el Verbo creyó que en la tierra iba a haber humanidad que iba a creer que era pecador y que necesitaba esa redención. Entonces, esa redención, dice la Escritura que cuando Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Entonces la plata significa redención, pero también la sangre de Jesús nos redime del pecado, de la condenación y de la muerte. Gloria a Dios. Entonces no queremos morir eternamente, porque hay una vida inmortal. Porque para el creyente ya nacido en Cristo, que se arrepiente de sus pecados, reconoce que Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, entonces pasa a ser hijo de Dios. Dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que es un poder, que es una autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos esa autoridad de ser hijos de Dios, porque por gracia, dice la Escritura, somos salvos. Y esto no es de nosotros, no porque hayamos hecho obras de justicia, sino que es un don de Dios, que es una dádiva de Dios, es un don que nosotros no merecíamos, pero por la misericordia vino la gracia sobre gracia. La gracia del Padre al ver a la humanidad, la gracia de Jesús al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Aleluya. Entonces, lo que Dios quiere es que el hombre se convierta de sus malos caminos, que vuelva nuevamente su corazón al Señor, porque dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a estar hablando de ello. Pero, mire, lo más importante es que en las iglesias hay mucho creyente. Y aunque la palabra de Dios dice que tenemos que creer, pero no nada
sino que dice la Escritura que tenemos que confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Pero este es otro tema que vamos a ver. Así es de que lo más importante ahorita es que reconozcamos que aunque las iglesias o los templos están llenos de creyentes, pero no hay convertidos. Un convertido es que reconoce sus pecados, reconoce que necesita el perdón de Dios, hace un alto en su vida y entonces ahora empieza a caminar. Iba por un camino torcido porque dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero Jesús nos ofrece un camino más excelente. ¡Aleluya! La finalidad es que reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado. Voy a invitarle que se ponga sobre sus pies y si alguien cree que está en este lugar y se cree que es cristiano, pero la verdadera transformación es mediante un discipulado. Un discípulo. Por eso es que Jesús preparó discípulos y envió a llevar el mensaje para preparar discípulos, porque esta es la clave para un crecimiento de la obra. Voy a invitarle a que se ponga sobre sus pies y vamos a meditar. Vamos a meditar si usted no ha reconocido que Jesús murió en la cruz del Calvario para que usted y yo no fuéramos a una condenación eterna. Una condenación eterna, porque el ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. Pero hoy Jesús dice en el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de su corazón. Y si alguno, dice la Escritura, abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nos habla de una intimidad. Voy a hacer una pregunta: ¿usted ya se arrepintió de sus pecados? Porque si usted muere el día de hoy sin haberse arrepentido de sus pecados, para desear andar en una nueva vida, usted se puede perder eternamente. Es un arma del enemigo hacer creer que somos cristianos. El cristiano sigue a Cristo. ¿A quién seguimos? Vamos a ir al Padre en oración. Cierra sus ojos. Eterno Dios de la gloria, estamos delante de su presencia para reconocer, oh Dios de la gloria, que un día usted de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que viniera a pagar el precio de nuestros pecados. Y dice su palabra que quedó como raíz de tierra seca, sin ningún parecer. Dice que Jesús, el Cristo de la gloria, no tenía parecer. Fue desfigurado por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y cuánto desprecian ese sacrificio en la cruz del Calvario. Cuántos, oh Dios de la gloria. Porque dice su palabra que el Dios de este siglo dejó los pensamientos entenebrecidos, porque hay grosura en el corazón del hombre. Oh Dios de la gloria, reconocemos que hemos pecado, Padre de la gloria, todos pecaron. No había ni un justo sobre la tierra, por eso tuvo que venir a morir el justo por los injustos, el santo por los pecadores. En el nombre de
ese sacrificio, por esa sangre de ese cordero que fue ofrecido sin mancha, sin contaminación. En el nombre de Jesús, oh Dios de la gloria, todo aquel, mi Dios, que está reconociendo en su corazón, de los que están aquí presentes y de los que escuchan, mi Dios, este mensaje, el gran amor de Dios, ese gran amor que fue despojarse de su Hijo. Y quizás las mujeres, mi Dios, entienden este mensaje, lo que es dar a luz un hijo y desprenderse de un hijo. Es un lenguaje, quizás para algunos desconocidos, pero te rogamos, Dios, que perdones nuestros pecados y que sean echados a lo profundo de la mar, porque usted no quiere la muerte del que muere, sino que vivamos. Y hoy, mi Dios, aceptamos esa vida eterna que se ofrece a través del perdón de pecados. En el nombre de Jesús, mi Dios, límpianos con la sangre preciosa de su Hijo Jesús, por quien siempre le daremos la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Cantemos nuevamente. ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe? Que a mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Alabado sea el Cordero de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos próximamente. Dios bendiga sus vidas y cultivemos el amor, el perdón, el amor de Dios, el grande amor de Dios y el perdón los unos con los otros. Que el Señor les bendiga. Amén. Y amén.